Nuestra humanidad es incontrolable cuando se trata del día a día. Por eso te damos esta palabra en el Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No estamos solos, Dios ya nos ha dado la victoria. Iglesia Cristiana Estrado del Señor te invita a escuchar con nosotros la palabra de Dios. Hermanos, el mundo no entiende. Ese es el tema de esta mañana. El mundo no entiende. Sabe que la lógica del mundo es una, pero la lógica de nuestro Dios es otra. Las cosas que nosotros creemos muchas veces no son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y es por eso que el propósito de Dios es bendecir nuestras vidas. Mas el propósito de nosotros muchas veces es buscar lo que nos da placer, lo que nos da satisfacción a nuestra carne. Y eso es contrario a la voluntad de Dios. Porque si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, por lo tanto debemos de ser seres espirituales también. No podemos dejar que el mundo nos abrace y que nos tenga ahí dominados bajo las pasiones, bajo toda aquella forma de pecado. Y es por eso que en esta mañana quiero decirle que hay cosas que nos quieren robar la paz con nuestro Dios, que nos quieren quitar el gozo de nuestra salvación. Pero en el Señor estamos más que seguros, porque le he dado la garantía de que vamos a estar siempre con Él. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las situaciones que vivamos, vamos a estar en sus manos. Todo y cuanto nosotros querramos también disponernos al Señor. Porque esa es una de las partes que también nosotros no comprendemos muchas veces. ¿Qué tanto amamos a Dios? Podemos decir que lo amamos mucho, pero se le demostramos. Son nuestras acciones acorde a lo que predicamos, acorde a lo que decimos. Muchas veces eso no va coherente, eso no va de acuerdo a lo que vivimos. Y decimos que somos hijos de Dios, pero vivimos como el mundo nos tenía antes. Y esa es una de las cosas que a Dios no le agradan. Dice su palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este mensaje fue algo bien especial, porque yo creo que al igual que todos ustedes, atravesamos diferentes pruebas, atravesamos diferentes necesidades, nos preocupamos de diferentes maneras, muchas veces al crédito. Nos preocupamos por las cosas que todavía no han venido, por las cosas que todavía no han pasado, pero estamos preocupados. Y ese es un prefijo, preocuparse. O sea, no llegamos al punto de las cosas, pero ya estamos pensando y nos quita el sueño y nos quita la tranquilidad y nos hace que nosotros creamos que Dios no está con nosotros, pero Él sí está con nosotros. Hablaba esta semana con nuestro hermano pastor y nuestro hermano Eric y compartíamos diferentes situaciones que nos estaban quitando tal vez la tranquilidad, pero no la paz. Y sabe que todas esas cosas son para edificarnos. Todas esas cosas son para poder probar nuestra fe, para hacernos más grandes, para podernos dar esa libertad, para podernos dar también la victoria al final de esa situación. Y decía mi hermano, y confirmando lo que yo había leído también anteriormente, ¿verdad? En el 37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas. Si usted le quiere llamar a esas cosas situación económica adversa, enfermedad, miedo, desesperación, tal vez usted y yo pues estamos pensando que no hallamos cómo hacer para pagar una deuda, para solventar una situación, que si de repente salimos a la calle y no llevamos el DUI nos pueden agarrar y nos pueden confundir con cualquier persona, ¿verdad? O sea, es una zozobra que el mundo nos quiere meter tan grande que a nosotros nos quiere desestabilizar nuestra mente, nuestro corazón, y nos quiere alejar de los propósitos del Señor. No quiere que nosotros vivamos tranquilos. Es más, de repente, de la nada, se oye algún ruido, se oye alguna cosa que viene y uno está preocupado, porque el enemigo para eso vino: matar, hurtar, destruir, mentirnos. Dice que el enemigo anda como león rugiente, o sea, no es un león.
Y muchas veces, como dicen en el pueblo, nos asustamos con el petate del muerto. Las dificultades llegan o las situaciones vienen y se anuncian, ¿verdad? Escasez de comida, la situación más cara, todas esas cosas que, como hemos mencionado, todas esas cosas que nos pueden preocupar. Pero nuestra seguridad no está en esta tierra, no está en que nosotros vivamos para siempre en esta tierra, sino que está en el Señor, que Él viene por nosotros y que nos va a llevar y que vamos a estar en las bodas del Cordero. Y aquí, pues aquel que no quiso oír palabra de Dios, aquel que no quiso entender los propósitos del Señor, pues tiene que pagar un precio. Y eso es lo que el mundo no entiende. Que a través de algo tan sencillo, de algo sin tanta complicación, como lo es disponer su corazón y recibir a Cristo, puede ser salvo. Puede ser salvo. Muchas personas nos dicen, mire, ¿y cuál es la fórmula para llegar a donde usted ha llegado? ¿Cómo es que ha cambiado? ¿Cómo es que veo diferentes las cosas en usted? Yo creo que más de alguna vez se lo han dicho. Mire, lo veo bien bonito, lo veo bien bonita. Mire, ¿qué hace? Dígame, cuénteme. ¿Cuál es la fórmula? ¿Dónde queda la fuente de la juventud? Se llama Cristo Jesús. Él da paz, Él da gozo a nuestros corazones. Él conforta nuestra alma en medio de cualquier situación. Imagínense una familia de la iglesia pasar por 2 muertes, 3 muertes seguidas. O sea, híjole, eso sí que de veras a cualquiera desestabiliza. Pero están aquí, están sirviendo al Señor. Están haciendo diferentes cosas que agradan al Señor. ¿Qué estamos haciendo en realidad nosotros, hermanos? En medio de todas esas cosas. ¿Estamos glorificando al Señor? ¿Estamos exaltando al Señor? ¿Estamos buscando al Señor? ¿O estamos lamentándonos? ¿O nos estamos apartando del Señor? ¿Sabe que es bien difícil salir adelante sin la ayuda de Dios? Es más, no podemos salir adelante sin la ayuda de Dios. Y sabe que usted y yo todos los días en la mañana, lo primero que pensamos, primero Dios, este día sea de bendición. Este día sea un día que ya salga de esa situación, de esa dificultad. Y esa es nuestra esperanza en el Señor. Pero le aseguro que si usted y yo supiéramos cuándo va a venir el Señor, lo esperáramos con ansias, así dijéramos, bueno, hoy de aquí en adelante yo me voy a portar bien porque quiero que el Señor me vea con buenos ojos. Quiero irme con Él. Y todas aquellas cosas que nosotros ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón que queremos hacer, esa casa propia, ese vehículo, esas cosas que nosotros queremos ver, pasan a segundo plano. Cuando pensamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene por nosotros. No más dolor, no más tristeza, no más lágrimas. ¿Por qué? Porque en Él tenemos todo. Porque en Él tenemos todo. Mientras estemos aquí, todas esas cosas nos van a causar dolor, nos van a causar desesperación muchas veces. Pero Él dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo dice? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa es la esperanza de nosotros. Vencer por medio de Cristo Jesús. No por nuestras manos, no por nuestras fuerzas. Hace poco veía un corto de un video y decía que un hombre que había sufrido tanto y estaba con su hijo desesperado porque no sabía qué hacer, su esposa lo había dejado, él estaba en una situación económicamente difícil, sin trabajo, sin ningún centavo en su bolsa, y se fue a la casa del Señor. Llegó a la iglesia y esas palabras de esa alabanza decían: Señor, no muevas esa montaña, no muevas esa montaña. Dame fuerzas para subir esa montaña y llegar a hacer el propósito que tú quieres en mi vida. Llegar a ese propósito que tú quieres en mi vida, que yo escale, que yo suba, que yo aprenda. Ese es el propósito de tantas cosas
de tantas cosas. Y nosotros queremos que Dios mueva y nos quite el problema y nos quite esa situación. Pero esa situación, al igual que el pueblo de Israel, cruzando el mar, tienen un propósito. Esa persecución que tuvo el pueblo de Israel también tiene un propósito. Todas esas cosas tienen un propósito. En Romanos 8:28, y ahí es donde empieza todo lo bueno de esto, dice su palabra: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, como dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros nos quedamos hasta aquí, donde dice, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces hasta ahí decimos nosotros, donde nos conviene, donde nos sentimos seguros. Pero dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí en esta mañana? No los oigo, fíjese. Yo creo que no hemos desayunado bien todavía. ¿Cuántos llamados hay en esta mañana? ¿Llamados a qué? A santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto es una escuela, esto es un ensayo el que estamos haciendo para vivir con el Señor. No podemos vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Tenemos que estar preparados ante todas estas cosas y ejercer nuestra fe, nuestra paciencia y todo el fruto del Espíritu con nuestra vida, con nuestro testimonio, templanza, mansedumbre, amor, todo eso. En medio de todas esas cosas, no que si viene un problema yo me voy a enojar y bueno, hay que Dios haga lo que Él quiera. Esa es la respuesta que muchas veces nosotros damos a las situaciones adversas. Y ese que Dios haga lo que Él quiera es porque estamos enojados, no porque creemos en su voluntad, sino porque muchas veces estamos molestos. Con los hijos muchas veces decimos, bueno, yo se lo entrego al Señor, pero ese entregar al Señor muchas veces viene con que se lo suene para que Él entienda, y no es así. Sino se lo entrego al Señor porque yo sé que voy a seguir esperando en el Señor, confiando en el Señor, creyéndole al Señor, que Él va a hacer una obra maravillosa y que de la manera más suave y que de la manera más tierna Él va a entender los propósitos de todas estas cosas para llegar al Señor. Eso es lo que sucede muchas veces, que nuestra voluntad y lo que el mundo no entiende es que Dios no piensa como nosotros, que Dios ya tiene un plan trazado para nuestras vidas. Y por eso dice ahí adelante, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del amor de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una esperanza en ese texto. En Él cree, no creyeron, sino en Él cree. Muchos viven de la gloria del pasado, de todo lo que hicieron en el Evangelio en el pasado. Yo fui diácono, yo fui ministro de alabanza, yo fui servidor, yo fui uno de los predicadores, pero no quieren entender de que las glorias pasadas no le dan la garantía de ser salvo, sino la gloria de Dios en su presente le garantiza que ante todas estas cosas vamos a ser más que vencedores, pero debemos de vivir un presente continuo, así como Dios lo tiene, un presente continuo, o sea, vivir cada día, cada minuto, cada segundo, pensando que el Señor viene, como digo muchas ocasiones, con los pies en la tierra, haciendo las cosas que tienen que hacerse aquí en esta tierra, sin dejar de ser responsable, sin dejar de ser activo o sin dejar de ser un hombre que tiene metas, pero con la mirada en el cielo, esperando a nuestro Salvador.
Ahí va a trabajar dos áreas de su vida. Va a trabajar el área material, pero va a trabajar también el área espiritual. ¿Sí o no? Con los pies en la tierra, con la mirada en el cielo. Y eso es lo que el mundo no entiende. Que debe de haber un equilibrio entre las dos cosas. Y muchas veces nos hacemos más a un lado y creemos que por ser más espirituales no tenemos la responsabilidad o no tenemos el compromiso de llevarle sustento a nuestras familias, o no tenemos el compromiso de velar también por la necesidad espiritual de aquellos que no tienen a Cristo, y nos volvemos tan espirituales que como ya somos salvos no queremos hablar de Cristo con los demás porque nos podemos contaminar. Cuidadito con hablarle a un bolito, con hablarle a una mujer que vende su cuerpo, o a alguien que está en pecado, a un homosexual. Cuidadito con hablarle porque yo ya soy salvo y tengo la garantía. Y no es así. Recordemos quiénes éramos antes de llegar a lo que Dios hizo en nosotros. Recordémonos quiénes éramos, de dónde Dios nos sacó, cuántas cosas Dios perdonó, cuántas cosas nos avergonzaban, cuántas cosas nos dejaban así quietos, ¿verdad? Quietos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo soy pecador, ¿quién puede perdonarme si yo he hecho lo malo? Si yo creo que ni usted me puede perdonar. Yo creo que alguno de ustedes o alguno de nosotros dijo alguna vez eso, de tanto dolor, de tanta angustia que sentíamos por el pecado. Mas Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la garantía, y eso es lo que el mundo no entiende, que Dios tiene planes para nosotros especiales. Eso es lo que el mundo no entiende, que mientras ellos están perdiendo, nosotros estamos guardando nuestra alma, creciendo en el Señor, creyendo lo que el Señor nos ha dado por palabra, viendo las cosas que no son como si fuesen, aferrándonos a los milagros del Señor. Gloria a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. La alabanza de los niños. Qué tremendo, ¿verdad? Instruir nuestros hijos desde temprano en el Señor. Eso les garantiza que ellos entienden, son entendidos en el Señor, y que la responsabilidad ya no solo corre en nuestras manos, sino en la vida de ellos. Un joven que es instruido no se pierde, y si se desvía, pues vuelve al camino. Pero vamos a meternos de nuevo en la palabra. Mire, es difícil, es tan difícil, porque cada día no salimos de una cuando ya tenemos otra encima. Y nosotros decimos: bueno, ¿y cómo es esto? Y a veces llegamos a dudar y decimos: ¿estaré pecando? ¿No estaré haciendo las cosas bien? ¿O qué está pasando? ¿Me estoy enfermando demasiado rápido, demasiado o continuamente me estoy enfermando? ¿O esta situación económica, o este pleito que tengo con mis compañeros, estos problemas que tengo en mi hogar no se solventan? Todas esas cosas debemos también de ponerles atención, porque muchos de nosotros lo que hacemos es que le echamos la culpa a otros. Le echamos la culpa a otro y decimos: no, es que como él no hace lo que el Señor dice, es que como él no entiende lo que yo tengo que hacer. Y de la manera más coherente y de la manera más responsable también, hay cosas que nosotros debemos hacer para glorificar al Señor en medio de todas esas cosas. Si usted y yo sabemos que somos padres de familia, tenemos la responsabilidad no solamente en la iglesia, sino también en nuestro hogar, pedirle sabiduría al Señor para que podamos equilibrar las responsabilidades y las prioridades en el Señor. El primer ministerio fue la familia, y nosotros como hijos de Dios
debemos de traer a nuestra familia a la iglesia. Pero también no vamos a hacer algo bien difícil que sucede muchas veces en los hogares. Como dice un dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Si somos aquí hijos de Dios, debemos de serlo también en nuestros hogares, dándole testimonio a nuestros hijos, dándole testimonio a nuestros vecinos, para que todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestra vida propia y dentro de nosotros puedan cambiar, para que tengamos esa esperanza siempre en el Señor, para que ninguna cosa nos pueda mover del amor de Cristo, para que ninguna situación difícil, por más adversa que sea, nos mueva del amor del Señor. Porque hay dos maneras de enfrentar los problemas, las situaciones difíciles. Una es siguiendo la voluntad del Señor y guardándonos para Él, y la otra es dejar de venir a la iglesia. Si usted y yo dejamos de venir a la iglesia, ya perdimos. Si usted y yo, amigo que nos ve a través de las redes sociales, si usted y yo no buscamos de Dios, no tenemos garantía para estar con Él en el cielo. No veremos días buenos en nuestra vida si no buscamos del Señor. No hay una garantía de fiel cumplimiento, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, moldeándonos para poder cambiar y para poder ser regenerados en el Señor. Porque todas aquellas cosas que estaban dentro de nosotros, que nos causaban vergüenza, que nos causaban dolor, fueron llevadas por las manos del Señor a la cruz del Calvario y nos dio libertad. Y su sangre preciosa que fue derramada nos limpió de todas esas cosas y ahora somos libres en el Señor. Esos pecados, si se la va a dar a la ofrenda de palmas, désela, hermano. Es para el Señor, no es para mí. Aquí glorificamos al único, al Señor, a nuestro Dios. Solo somos portadores de su palabra. Tenemos un compromiso grande, grande, grande en el Señor, de dar testimonio vivo de quiénes somos. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Somos embajadores del Señor, pero debemos de comportarnos como tales. Si sabe que usted y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y debemos de vivir una vida así, preocuparnos por las cosas de la iglesia, por las cosas de la casa de nuestro Dios, no solamente venir y hacer, como dicen allá, de cuerpo presente, ¿verdad? Aquí en la iglesia, no, sino que debemos de venir, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Si usted y yo venimos es porque también tenemos una necesidad de cualquier índole, de cualquier cosa. Tenemos esa necesidad, pero la necesidad prioritaria es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. No te alejes de mí, decía el Señor, decía ese hombre. No alejes de mí tu Santo Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba aferrado al Señor, porque él sabía que sin el Señor no podía salir adelante. Como decía Moisés, si tú no vas, yo no voy. Y esa debe ser nuestras palabras. Señor, si usted no va, si usted no me autoriza, si usted no me dice que vaya, yo no voy a ese lugar. Muchas veces nosotros nos juntamos con personas que de veras son mal testimonio. Y muchas veces participamos de todas esas cosas. No edifican nuestras vidas, no edifican nuestra alma. Y después que salimos de ahí, que ha sucedido esa situación, ¿verdad? Donde hemos tal vez, como dicen, chabacaneado con ellos y salimos de ahí y ya empezamos a reconocer, y el Espíritu Santo tan amable, tan amoroso nos empieza a decir, eso no estaba bueno, no diste buen testimonio, no es correcto hacer esas cosas, no es correcto hablar esas cosas, no es correcto oír esas cosas, ver esas cosas.
¿Por qué? Porque destruyen nuestra alma, porque nos alejan del Señor, porque nos ponen una barrera en nuestra oración. Y es ahí donde debemos de empezar a reconocer que si queremos vencer, debemos de vivir en santidad. Muchas personas pueden estar bien económicamente, pueden ser prósperas económicamente, pero tal vez no tienen la aprobación de Dios en su vida. La aprobación de Dios en su vida, en cuanto a su vida, si están bien delante de Dios, si están bien delante de Dios. Dice la palabra de Dios que es mejor comer pobremente y en paz que en contienda y en abundancia. Que en contienda y en abundancia. ¿Cuántos hogares están siendo destruidos, están siendo maltratados por el enemigo? Porque ese es el que busca destruir los hogares, el primer ministerio. Destruir nuestra alma. Media vez toca a alguno de los padres, a alguno de los hijos, ahí es donde vienen todas esas cosas, todos esos problemas. Y se desestabiliza, me cuesta el español, hermano, se desestabiliza el hogar y empieza la división y cada quien por su lado, pero menos para la iglesia. Cada quien por su lado. Uno va a visitar al tío, la tía, otro va a visitar, bueno, como es domingo, todos están en sus casas, ¿va? Entonces uno va a visitar al parque, otro va a visitar una cosa, otra, pero no quieren solventar el problema. Están viendo la situación difícil en cualquiera de las áreas, pero no quieren buscar de Dios. Y sabe que Dios es tan amoroso que nos da las oportunidades. Se lo digo porque lo he vivido. Lo he vivido. O sea, esto es realidad que supera la ficción. Cada uno de nosotros vive una aventura diferente en el Señor. Vive una situación diferente. Cuando nosotros testificamos de los milagros, de las maravillas que Dios hace, a la gente que está afuera, la gente a veces ni nos cree. Se sorprenden. Se sorprenden de lo que Dios hace. Mire, ¿cómo es que de tener cero en la casa, o sea, no tener nada en la casa, de repente venir y tener todo? Solamente Dios hace eso. De tener una enfermedad de muerte y de repente solamente orar, creer en el Señor y esperar en Él, y de repente el diagnóstico cambia y le dice, no, si usted ya está dado de alta. Solo Él lo hace. Una situación judicial solamente la puede cambiar. Pero lo más importante es que cambie nuestra mentalidad delante de Dios, que cambie nuestro corazón. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y sabe que el hisopo duele, porque hay muchas cosas en nosotros que debemos de cambiar, que duelen, pero debemos de buscar ese momento de intimidad con Dios y entregárselas totalmente a Él, totalmente a Él, totalmente a Él. Decirle, Señor, ya no puedo, Señor, ya no aguanto, ayúdeme, me estoy enredando más, en vez de solucionar, estoy enredándome más en estas cosas. Es cuando debemos de ponernos a pensar en esa situación. Y voy a dejar un momento para que usted y yo reflexionemos en el Señor. ¿Cuáles son todas esas cosas? Ya. No, hermanos, son bromas. Pero sí pensemos cuáles son todas esas cosas que nos están agobiando. Si tenemos garantía de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor en esta mañana quiere darnos ese aliento, esa consolación, pero también nos exhorta a que vivamos en santidad. Porque el que vive a la par del Señor, el que camina a la par del Señor, es porque tiene su vida también en santidad. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O somos santos o somos pecadores. Y si somos pecadores, pues debemos de ser perdonados y tratar la manera de vivir cada día, cada instante, pensando que es el último instante en nuestras vidas, glorificando al Señor. Y si hay cosas que se nos fueron de nuestras manos, pues pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor. Mire, una vez no se levanta
bien, no ha dormido bien o no ha tenido un buen sueño y tal vez uno se levanta ahí algo molesto, ¿verdad? Y es cuando usted empieza a caminar y se pega en el dedo chiquito del pie cuando va para el baño o así, ¿verdad? Y uno dice, no, ya empecé el día mal. No ha empezado el día mal. Si tenemos vida, tenemos esperanza. Y todas esas cositas y todas esas cosas, pongámoselas al Señor, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y también quiero invitar a aquel amigo que nos ve, a aquella persona que se ha alejado del Señor, para que en esta mañana piense, reflexione y medite en el Señor, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario estar a cuentas con Dios, que nos es necesario poner nuestras vidas delante del Señor, porque solo en Él encontramos esa paz y esa seguridad que el mundo no entiende cómo es que la tenemos. Porque a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias que vivamos, de todo aquel dolor que ha causado muchas veces el mundo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermanos. Recuerda que en Iglesia Cristiana de Estrado del Señor te invita a nuestros distintos cultos, de lunes a jueves de 6 a 7 p.m. y los días domingos en los cultos de 7, 9 y 11 de la mañana. Te esperamos para que goces con nosotros en la casa del Señor.